En el momento en el que este video fue publicado, quedaban menos de 7 años, 12 días, 21 horas y 59 minutos para evitar un colapso climático. El año 2020 nos dio un adelanto de cómo sería tal situación. Huracanes, ciclones, incendios e inundaciones son algunos de los desastres que dejaron grandes devastaciones desde el Ártico siberiano hasta el Pantanal brasileño. ¿Por qué deberíamos prestarle más cuidado al medio ambiente en el año 2021? El 2020 está en camino a ser uno de los 3 años más cálidos registrados en la historia. Así lo alertó la Organización Meteorológica Mundial en el Informe Provisional del Clima, en el que se evidencia que el cambio climático avanza a pasos agigantados. La temperatura media mundial de enero a octubre de 2020 fue de alrededor de 1,2 grados centígrados por encima del promedio entre 1850 y 1900. Esto también comprueba que los últimos 6 años, desde 2015, han sido los más cálidos que se hayan registrado. Las huellas del avance progresivo de la crisis climática parecen no querer dejar un espacio libre en la geografía mundial. Según el informe, las afectaciones se evidenciaron, por ejemplo, en las inundaciones del África Oriental y el Sahel, Asia Meridional, China y Vietnam. Kenia y Sudán fueron los más afectados en África, con 285 y 155 muertes registradas respectivamente, de acuerdo al reporte. Además, algunos cuerpos de agua alcanzaron niveles récord durante este año, como los ríos Níger y Nilo y el lago Victoria. También se registraron fuertes inundaciones en el sur y occidente de Asia, incluidas China, Bangladesh, Nepal y Myanmar. La India experimentó una de las 2 temporadas de monzones más húmedas desde 1994 y en Vietnam las fuertes lluvias empeoraron por una sucesión de ciclones tropicales y depresiones. Al otro lado del mapa, en Sudamérica, se registraron fuertes sequías en Argentina, Paraguay y Brasil, las cuales además potenciaron una serie de incendios forestales. Los más recordados, el del Pantanal brasileño y la Amazonía. Las imágenes se repitieron en Estados Unidos, en donde los incendios provocados por la actividad humana se acrecentaron por el calor extremo en California. Allí mismo, la temperatura alcanzó los 54,4 grados centígrados el 16 de agosto, la más alta conocida en el mundo en los últimos 80 años. La temporada de incendios, que también afectó a amplias zonas de Australia y Siberia, fue la más violenta de los últimos 18 años. 2020 también rompió récords en tormentas en el Atlántico, al sumar 30 ciclones, dentro de los que se incluyen 13 huracanes, y para los que se tuvo que usar por segunda vez en la historia el alfabeto griego, luego de acabar la lista de los 21 nombres programados. A nivel mundial, el número de ciclones tropicales también fue superior al promedio, con 96 eventos registrados hasta el 17 de noviembre. Casi todos esos desastres encuentran una de sus principales causas en el aumento de la temperatura. Sandra Vilardi, doctora en Ecología y Medio Ambiente y profesora de la Universidad de los Andes, asegura que la situación actual es el efecto acumulativo de la crisis climática. Resulta que este planeta es un planeta en donde funciona por movimientos termodinámicos. La atmósfera, el océano, los vientos cambian y se ajustan con esa regulación térmica que hay entre los polos, los océanos y la zona de los trópicos. En la medida que se ha aumentado el calor en la atmósfera y en los océanos, el calor lo que hace es acelerar los procesos. Acelera el derretimiento de los polos, acelera la intensidad de los vientos y lo que estamos teniendo es que el clima se vuelve más inestable. La bióloga considera que a esto hay que añadirle la retroalimentación que la crisis tiene con la pérdida de la biodiversidad, pues es a través de ella que se gestiona la energía. Por ejemplo, los árboles son unos grandes captadores de carbono, son grandes reguladores térmicos y de agua. En la medida en que hemos deforestado áreas cada vez más amplias, por ejemplo, la Amazonía, estamos perdiendo también capacidad de regulación de fenómenos climáticos y termodinámicos, y esto acrecienta la crisis. Los ecosistemas que más se han visto afectados son los océanos, los cuales cubren la mayor parte del planeta con una superficie de 361 millones de kilómetros de los 510,1 millones que tiene la Tierra. No en vano lo llamamos el planeta azul. ¿Pero por qué se ven afectados los océanos? Giovanni Pavón, consultor en energías renovables y cambio climático, dice que la clave está en la absorción del CO2 producido por los combustibles fósiles. Lo que pasa es que cuando comenzamos a quemar más combustibles fósiles y a quemar y a tener incrementar estas actividades, por ejemplo las agrícolas y las ganaderas, tenemos una mayor cantidad de CO2 en la atmósfera. Ese CO2 tiene que ser absorbido de nuevo por esos ecosistemas y cuando estos cuerpos de agua como el mar
comienzan a absorber más CO2, comienzan a generar unos procesos de acidificación del mar, es decir, cambia el componente del pH del agua. Esa pequeña alteración hace que todo el ecosistema dentro del mar empiece a cambiar. Una de las consecuencias de esa acidificación, por ejemplo, es el blanqueamiento de los corales. Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la mitad de los corales del planeta ha muerto en las últimas 3 décadas. Además, muchos organismos marinos han desarrollado su vida basados en el carbonato de calcio, y cuando el agua se vuelve más ácida, esas estructuras de carbono se empiezan a desintegrar. Pero, adicionalmente, los mares se vuelven más turbulentos, ya que esa relación entre aire caliente y mares calientes generan ciclones y huracanes, como los que vimos en este 2020, más de 20 huracanes categoría 4 y 5. Y con todo esto, los sectores económicos como la pesca y el turismo también se ven afectados. Entonces, realmente, entender que el océano está sufriendo es entender que el planeta entero está sufriendo, porque es la parte mayoritaria de este planeta. A veces nosotros desde las zonas más altas de los Andes estamos muy desconectados del océano, pero las lluvias, el oxígeno que estamos consumiendo, todo esto está profundamente ligado con los océanos. Y un país tropical como el nuestro depende muchísimo de esas relaciones de vientos, corrientes y flujos de vida marina que pasan allí. Todos estos daños causados por la aceleración del incremento de la temperatura de la Tierra han sido potenciados por las acciones humanas. La explotación minera y petrolera, la deforestación, el consumo excesivo son algunas de las actividades nocivas para el planeta, y no solo afecta a nuestra especie. Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional con doctorado en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y estancia postdoctoral en la Universidad de Colorado, dice que somos casi tan dañinos como los 5 meteoritos que han causado extinción masiva en la historia del planeta. Hay que preocuparse por resolver el cambio climático, porque nos está afectando a todos en nuestras vivencias cotidianas. Nos está mostrando que la impronta que está dejando el ser humano sobre el planeta es muy destructiva, porque además del cambio climático estamos causando la 6ª gran extinción masiva de especies vivas por sobrepesca, por sobrecaza, por deforestación, porque estamos adentrándonos cada vez más en los ecosistemas de los animales silvestres. Entonces estamos siendo tan destructivos como lo fueron 5 meteoritos en la historia geológica de la Tierra. Es decir, la 6ª gran extinción masiva de especies la estamos causando los humanos. Para desescalar el cambio climático, coinciden él y Pavón, hay que promover medidas de mitigación y de adaptación que vayan desde la transformación de los modelos de desarrollo a nivel global hasta las acciones individuales de cada uno de nosotros. Sin duda, en ese proceso son fundamentales las decisiones que toman los líderes de cada país, quienes realmente tienen la capacidad de influir sobre todos los sectores. Y las políticas, en mayor o menor medida, deben ir dirigidas tanto para los grandes gremios empresariales como para los pequeños productores agrícolas en cada territorio. Los consumidores debemos hacer un ajuste y un cambio consciente, pero efectivamente si eso no va acompañado de estímulos para que las empresas y los productores se transformen, pues estamos haciendo solamente una parte de la tarea. Y es ahí donde los gobiernos tienen un papel fundamental en crear los incentivos, pero los gremios y las empresas también tienen que hacerlo, sobre todo porque fíjate que la crisis climática nos va a afectar a todos, a los consumidores y a las empresas. Por eso es tan importantes las decisiones políticas y por eso son tan importantes los líderes climáticos que puedan llevar a cabo lo que tenemos que hacer en esta década 2030, que es la gran transición a una economía y a una sociedad climáticamente más resiliente. A esta meta, ya establecida en años anteriores, se le sumaron en el año 2020 un par de problemas: la recesión económica que produjo la pandemia y la necesidad de reactivación económica. Los líderes mundiales tienen que lograr que esa reactivación se genere sin aumentar las emisiones de carbono. Y eso lo que va a hacer es llevar a los productores, a los gobiernos, a entender que la generación de productos de bienestar tiene que hacerse de una manera diferente. Aquí el tema es que hay unos límites de funcionamiento del planeta que ya están transgredidos y que nos están poniendo en un espacio de inseguridad a toda la sociedad. En este marco, el Acuerdo de París ha sido clave para que los países planteen soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Una de esas es reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables. Poveda considera que, sumado a ello, poco a poco empiezan a verse esfuerzos de algunos países. Las promesas
promesas que hizo la China esta semana de reducir o de volverse carbono neutral para el 2060 es una cosa seria, que China cuando se plantea una cosa es en serio. Estados Unidos otra vez con la vuelta del señor Biden a la presidencia, la afortunada salida del señor Trump de la presidencia de Estados Unidos, entonces vuelve a traer a Estados Unidos a liderar los acuerdos y los compromisos vinculantes del Acuerdo de París. Las promesas que ha hecho el presidente Iván Duque esta semana me parece que son esperanzadoras también. Esperemos a ver cómo se va a concretar eso. Entonces creo que también hay ideas interesantes y caminos esperanzadores para ser optimistas. El caso de Colombia es una dicotomía. El país ha hecho un trabajo maravilloso en tener todas las políticas en orden, pero falla al momento de implementarlas. Colombia generalmente se ha caracterizado por ser un país que a nivel de política, a nivel de negociación internacional, a nivel de compromisos internacionales, trata de ser un país en general progresivo. Colombia trata de hacerlo bien en el papel, pero creo que lo hace no tan bien o realmente muy mal en algunos casos también en el terreno, ¿no? Y en el terreno es donde es importante, no tanto en el papel. Para Giovanni Pavón, el inconveniente también recae en los efectos negativos de las políticas que intentan implementar los gobiernos, y la mayor dificultad es no atacar esos problemas. Por ejemplo, se tuvo la intención de reducir la deforestación entre 2015 y 2016, pero esta sigue aumentando. En los últimos 6 años, la Amazonía perdió al menos 552.600 hectáreas a causa de la deforestación. Esto es equivalente a 3,4 veces el tamaño de Bogotá, la capital de Colombia. Según análisis del proyecto de monitoreo de la Amazonía andina, en los primeros 6 meses del 2020, 76.200 hectáreas fueron deforestadas. O sea, los problemas sociales y económicos de Colombia siempre han tendido a abrumar las prioridades ambientales, ¿no? Entonces, eso, yo veo la función de los organismos que están a cargo un poco de cuidar el medio ambiente de Colombia como un tira y afloja constante. Y hay veces, y son batallas diarias que unas se ganan y otras se pierden, y pues hay más que se pierden que las que se ganan, ¿no? Por eso necesitamos que los gobiernos cumplan con las promesas que firmaron en el Acuerdo de París y que para 2050 o antes todos los países funcionen con energías renovables, que las emisiones de carbono sean neutras y que adapten los países a convivir con un clima cambiante. Sin embargo, no podemos soltarles todo el peso. Desde nuestra individualidad podemos ayudar a frenar el cambio climático. Tome nota. Los expertos coinciden en que hay 3 acciones fundamentales que podemos realizar desde nuestra individualidad. La primera es ser conscientes de que el cambio climático es real. Es como dejar la negación. Hay muchos humanos en este planeta que desconocen el cambio climático. Necesitamos reconocer que este es el gran reto de la humanidad. Es importante entender que el cambio climático no nos afecta a todos de la misma manera. La percepción de este varía por diferentes factores, como el lugar donde vivimos, qué hacemos o en qué trabajamos. No es lo mismo el cambio climático para una persona que vive en una isla y vive de la pesca que para una persona que vive en la cordillera de los Andes y se dedica al cultivo, o para una persona que reside en una ciudad. Eso es realmente lo que nos ha faltado, un poco de empatía hacia los demás. Digamos que hay gente que hoy ya está sufriendo, hay islas, digamos, hay países isla que hoy se están hundiendo, hay gente que está siendo desplazada ya por el cambio climático, tanto por inundaciones como por sequías. Entonces yo creo que lo primero es como el tema de la empatía, ¿no? Saber que nosotros somos responsables de lo que estoy haciendo hoy en mi país, en Colombia, le puede afectar a alguien en Kazajistán, ¿no? O en Bangladesh, en donde también se han presentado algunas inundaciones a lo largo de los últimos años importantes que han dejado varios damnificados. Segundo, cambiar nuestros hábitos de consumo. Es importante que intentemos vivir de una manera más sostenible y tratar de promover ese modo de vida hacia nuestros amigos y familiares. Tratar de usar medios de transporte no motorizados, tratar de usar más la bicicleta, digamos que eso se puede hacer dentro de las ciudades, que es donde concentramos en Colombia el 75%, un poco más de la población. El tema de la dieta, ¿no? Digamos que consumir más carne al final sí significa tener una cadena de valor que está mucho más expuesta a la generación de gases de efecto invernadero. Digamos que entre más consumamos carne, pues más vamos
alentar esa cadena. Digamos que eso es un tema que está abierto y está clarísimo para todo el mundo. El siguiente tema que yo diría para trabajar dentro de nuestras casas es el tema del manejo de las basuras. Es increíble cómo nosotros no somos muy conscientes de simplemente como que dejamos la basura, toda la basura, todo el tipo de basura en un solo sitio y nos olvidamos de lo que pasa después. Y tercero, elegir bien a nuestros gobernantes. Necesitamos escoger a personas que se comprometan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que opten por nuevas tecnologías sostenibles, que implementen energías limpias, que propongan políticas para frenar la deforestación y la contaminación y que adapten los países y todos sus sectores para poder convivir con un clima cambiante. Necesitamos elegir mandatarios que tengan una meta clara para frenar el cambio climático y que busquen a toda costa cumplirla, porque el tiempo se acaba. Esta es una década decisiva, no solamente para disminuir emisiones, sino para frenar el deterioro de la naturaleza. De nuevo, las dos cosas están unidas y se necesitan, pero se deterioran entre ellas. Si en esta década no logramos esos cambios, vamos a entrar en una etapa de mucha incertidumbre climática que va a ser negativa para todos, industriales, empresarios, los del Polo Norte, los de los trópicos, los de los países desarrollados y los que no. Aquí el problema es quién se va a adaptar más rápido, quién tiene la tecnología para proteger a sus ciudadanos de una manera más eficiente. Esto es lo que deberíamos estar hablando también hoy en día de la justicia climática ante eso que no estamos pudiendo frenar. Ahora quedan casi 17 minutos menos para que empecemos a tomar mejores decisiones y a frenar el cambio climático. Está en nuestras manos.